Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Buenas noches, familia El Almendro. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco por hacer parte de las redes sociales, de lo que nosotros formamos como redes a través del internet. Les agradecemos a todos ustedes que nos apoyan con su like, con su me gusta. Recuerden que estamos en redes sociales como Iglesia Cristiana El Almendro o El Almendro Iglesia. En algunas otras nos puedes encontrar en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Entonces hoy quiero tratar un tema que creo que viene de parte del corazón de Dios. No se les olvide, por favor, al finalizar o antes de cerrar el video, darle me gusta y compartir. Y suscribirse, por favor, activar la campanita. Con esto me vas a apoyar a mí para poder seguir generando nuevo contenido. Listo, entonces el día de hoy quiero hablar acerca de Satanás. Bueno, en la Biblia siempre tiene que resaltar a Jesucristo, ¿no? Como Señor y Salvador, siempre. La Escritura está hecha para resaltar las obras y las maravillas de Dios, ¿cierto? Pero hay un tema con el pueblo evangélico. Entonces hay muchos que como que hablan demasiado de Satanás, como que lo hablan de una manera que no pueden entender ni comprender. Hay otros que lo satanizan demasiado, o sea, hacen que la imagen de Satanás sea demasiado fuerte para algunas personas. Hay otros que no tocan tampoco el tema de Satanás. Yo creo que es necesario tocarlo, ¿cierto? Obviamente todo mostrando que todo lo que se haga, por ejemplo, la predicación se hace para gloria de Dios. Yo no quiero darle protagonismo aquí a Satanás, no quiero mostrarles a ustedes que él es un gran sujeto o que, mejor dicho, él es alguien muy relevante, porque en realidad no lo es. Pero es importante que usted, como está escrita en la palabra, no menosprecie las maquinaciones de Satanás, como está en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que vuestro enemigo, vuestro adversario, no gane ventaja. No ignoramos sus maquinaciones, dice ahí. Y también la Escritura dice, ¿no acaso ignoráis las maquinaciones de vuestro enemigo, Satanás? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el problema es no conocer sus maquinaciones e ignorarlas, ¿no? Entonces, el tema de esta predicación se basa básicamente en esto, en no ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, el tema es que Satanás nos ha hecho a nosotros personas como tan acostumbradas a algo, tan monótonas. En el diario vivir nosotros estamos trabajando, estamos consiguiendo el dinero, estamos haciendo cualquier cantidad de cosas, pero nosotros no nos damos cuenta de que Él está allí obrando a través de nuestros compañeros de trabajo, a través de nuestros jefes. Está orando nuestra familia, está orando contra nuestros hijos, está orando contra muchas personas que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces usted dice, o sea que en realidad sí es alguien importante. No, en realidad no es importante. Y le voy a explicar por qué. Porque el propósito de Satanás, por muy suave que a usted le parezca, es informar y desinformar, ¿no? Entonces, él es muy buen comunicador social. Y de hecho tiene una red tan grande de comunicadores que de hecho hasta nosotros hemos hecho parte, en algún momento de nuestra vida hacemos parte de ser como ese comunicador social que necesita Satanás, ¿cierto? Entonces, Satanás siempre ha sido el mismo desde el principio, ¿cierto? Siempre ha sido el mismo desde el principio. Entonces, obviamente, como todo tiene que estar respaldado con la palabra, quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo un poco de Biblia. Yo quiero que usted, por favor, lea detenidamente. El problema de la interpretación bíblica es que no leemos detenidamente. Cuando usted lee detenidamente, empieza a hallarle partículas o cosas. El Espíritu de Dios le empieza a mostrar a usted cosas diferentes, ¿no? Entonces dice la Escritura en Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 15. Dice, pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Bueno, quise leer esta parte porque quiero ponerlos en contexto. Ustedes, es una historia muy conocida, ¿no? El pueblo cristiano conoce mucho esta historia, ¿no? De hecho, si usted ha visto películas de Semana Santa, conoce, ¿cierto? Ha visto el tema de la manzana, ¿no? Entonces, a veces como que colocan una manzana. Es muy raro que coloquen otro fruto, ¿no? Bueno, de hecho, en la portada de la publicación hay una manzana, ¿no? Porque es como lo más conocido, ¿no? Entonces, no queriendo decir con esto de que ese sea el fruto, ¿no? Como yo les he venido explicando a ustedes, la palabra maneja figuras como es la alegoría, ¿cierto? Una alegoría es algo que quiere decir varias cosas, una palabra quiere decir varias cosas. Maneja otras figuras como figuras literarias, como el mito, como la leyenda, maneja muchas cosas, ¿cierto? No porque no sea verdad cuando mitificamos algo en la Biblia o como cuando algo es una leyenda. Fue una verdad solamente que tiene un sentido al explicarla y al ponerla en la escritura. Entonces usted me dirá, eso es mentira porque la Biblia es toda verídica. Claro, yo no estoy diciendo que no sea verdad, solamente que algunas cosas en la Biblia tienen un sentido diferente al que nosotros interpretamos, ¿cierto? De hecho, como tiene tanta influencia griega, los griegos eran expertos en mostrar historias en la Biblia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cultura más antigua que los mismos griegos, ¿no? Que es la hebrea, ¿no? La cultura semita. Y de hecho, el escritor del libro del Génesis se le atribuye ¿a quién? A Moisés. Entonces, yo quiero que hoy ustedes me presten mucha atención a algunos datos que de pronto usted ha dejado escapar en este texto, ¿cierto? Entonces, datos importantes. Algunos datos importantes es que Dios se les apareció a ellos, ¿cuándo? De día. Después de que ellos pecaron, dice la escritura ahí que Dios se les apareció de día. ¿Por qué el escritor hace esta aclaración? O sea, el Espíritu de Dios le dijo a Moisés que escribiera esto, ¿con qué propósito? Porque el día para ellos significa la luz, ¿no? La bendición, lo bueno, lo agradable. Entonces, aún a pesar del pecado, aún a pesar de lo que ellos habían hecho, Dios siempre se presenta como de día, en bendición, mostrándoles a ellos la luz, ¿no? No se les presentó en la noche, o sea que en otras ocasiones se ha presentado de que hay oscuridad y en la oscuridad no se puede ver a quién, a Dios, ¿no? Entonces,
es importante que nosotros veamos partículas como tan pequeñas como esta que de pronto nos quieren decir algo, ¿no? Otra cosa importante que yo quiero que usted lo que hablé en la predicación de la semana pasada es el tema de los árboles, ¿no? El tema de que ¿quién plantó los árboles? Dios. Y de hecho, Dios fue el que le enseñó a Adán a plantar, a sembrar en la tierra, ¿cierto? Entonces, Dios, como lo dije en la predicación pasada, Dios crea al hombre, Dios lo crea del polvo y forma al hombre y lo lleva a un huerto. Y en el huerto empieza Dios a plantar. Dice que Dios plantó todo árbol que dé fruto, ¿cierto? Entonces Dios le diría al hombre, mire, esto es así, así se hace, la semillita se mete dentro de la tierra, la semilla tiene que morir, la semilla tiene que estar en buena tierra, no se puede sembrar entre piedras porque no van a ser. Entonces, esos datos son importantes entenderlos, ¿no? Porque nosotros pensamos que Dios chasqueó los dedos y hizo aparecer, ¿qué? Un lugar hermoso, un paraíso en donde todas las mariposas volaban y los animales cantaban himnos y todo ese tipo de cosas. Pues eso no es así. Dios creó al hombre para enseñarle al hombre qué hacer, labrar la tierra, ¿cierto? Entonces, y obviamente para administrar qué, a Edén. Otro dato importante, ¿no? Hay una parte en donde aquí le dice a la serpiente, le dice, te arrastrarás, ¿cierto? Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Yo lo expliqué la semana pasada y esto da a entender la tarea tan dura que Dios le colocó a Satanás. Dura para Satanás, ¿no? Porque Satanás fue creado con las piedras más preciosas, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira en los profetas, usted mira que Satanás fue creado con zafiros, con oro, ¿sí? Con diamantes, con las piedras más preciosas. Vaya usted, compre una piedra. Es muy costoso, o sea, comprar una piedra es muy costoso. Pero la tierra se consigue en cualquier parte y usted en cualquier parte puede hacer ¿qué? Barro, ¿cierto? Entonces, el castigo de Dios hacia Satanás es, hermano, su castigo va a ser que usted va a tener que estar hablando para siempre con esa tierra. Tiene que usted comer tierra, tiene que usted untarse de la tierra de la que yo mismo creé al ser humano. O sea, prácticamente usted va a tener que relacionarse con el ser humano. Ese va a ser su castigo. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Por qué Dios le va a poner ese castigo a la serpiente o en este caso a Satanás, ¿no? Les hablaba que la palabra serpiente en el original hebreo, aquí en este texto es Nahash. Y Nahash es portador de luz. Ese tiene el sentido y el simbolismo del lucero de la mañana, ¿no? Que se le llamaba Satanás. Entonces, aquí estamos hablando directamente, la Biblia está hablando de ¿quién? De Satanás, ¿cierto? Entonces, le dice que usted va a tener que comer tierra, que tiene que arrastrarse en la tierra. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios estrelló a Satanás ¿en dónde? Aquí en la tierra. Entonces, Satanás conociendo, mire, esto es algo muy bello, porque Satanás conociendo lo grande de Dios, pudiendo estar por todo el universo, poder adorar a Dios, hacer cualquier cantidad de cosas en todo el universo, en todo lo que le pertenece a Dios, Dios lo limitó ¿a dónde? Aquí en la tierra. Dios lo limitó. Entonces, esto es algo muy fuerte porque ahora la tarea de Satanás era ¿qué? Untarse de humano, untarse de tierra, relacionarse con un material tan vil. Él teniendo los materiales más puros y más agradables, que el universo, que toda la creación cantó al ver su nacimiento, ¿no? O sea, fue algo muy hermoso lo que hizo Dios. Y él era un querubín protector, cantaba para Dios. Entonces, el relacionarse con nosotros los seres humanos para Satanás debe ser muy duro, muy berraco, ¿sí? Y por otro lado, está el hombre, ¿no? Entonces, el tema con el hombre es algo complejo, ¿no? Porque Satanás tienta a la mujer, Dios lo estrella aquí en la tierra, tienta a la mujer y Dios le da una maldición. Y es algo que yo quiero tocar el día de hoy. Y esto le va a servir, nos va a servir a nosotros para entender verdaderamente cuál es la misión de Satanás, cuál es nuestra misión y el problema en realidad que hay para que esa misión se desarrolle.
y mostrar finalmente quién es el amigo de Satanás, el ayudante, ¿no? Entonces, la maldición es la siguiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, versículo 15, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eh, Hay un cuento en la mitología griega que habla acerca de un hombre llamado Aquiles, ¿no? Aquiles tenía su punto débil ¿en dónde? En el talón, que para muchos era el mismo calcañar, ¿no? Entonces, a lo que una flecha atravesó el calcañar de Aquiles, o sea, el talón, Aquiles perdió, ¿no? Decían que era un hombre muy veloz, pues obviamente para la guerra se necesita ser veloz, pues posiblemente fue que la flecha le atravesó el calcañar y él dejó de caminar. Pues bien, ese ejemplo se aplica acá. Entonces, cuál es la responsabilidad de Satanás? Herir al hombre, ¿en dónde? En el calcañar. No es a la mujer, dice, porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Los hijos. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene Satanás? Herir a los hijos de la mujer. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, las mujeres no pueden ver las serpientes, obviamente. Bueno, algunas que trabajan en zoológicos, pero en realidad es muy rara la mujer a la que le gusta una serpiente, ¿no? Pero en realidad es contra Satanás. Ustedes no se han dado cuenta, y es algo que yo siempre vi en la iglesia, que la mujer es más dócil y más dada hacia Dios, ¿cierto? Entonces ahí viene la otra cuestión. Esta te herirá en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque la mujer es escuchada por Dios, más escuchada que el hombre. Entonces, la mujer ora y la mujer es capaz de aplastarle el argumento a Satanás, la cabeza. Entonces, claro, las personas dicen, ¿cómo así? O sea, pues obviamente usted le oprime la cabeza a Satanás, le espicha la cabeza a la serpiente y pues deja de vivir, ¿cierto? El propósito de la mujer es orar y velar por su hogar, ¿no? Por eso es que la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Entonces, Dios le da una tarea, le da una maldición a la serpiente, le dice, ya no podrá usted comunicarse tan bien con la mujer, porque usted se pudo comunicar con quién, con la mujer y le pudo meter el embuste, la mentira, pero de la mujer me van a hacer a mí un salvador. Por eso es que en Romanos dice, ya no es hombre ni mujer, ya somos lo mismo, porque de la mujer viene ¿quién? El Salvador. Entonces, obviamente la mujer es más dócil, la mujer es más débil y, cosa curiosa que quiero mostrarles el día de hoy, Dios escucha al débil, ¿cierto? Entonces, todo esto para decirles a ustedes que la misión de Satanás siempre va a ser, ¿cuál es? Dañar a los hijos y a la descendencia de quién? De la mujer. Él sabe que eso le va a doler a la mujer. Pero la mujer sabe que tiene comunicación con Dios y que de ella vendría el Salvador. Obviamente por ella también vendría la ocasión de caer, que fue cuando ella escuchó primero a Satanás y vio que el fruto era agradable a los ojos, ¿cierto? Entonces, obviamente, ustedes van a encontrar algunas características de lo que sucede con la mujer en la actualidad, ¿no? A la mujer, ¿por qué lado se le conquista? Por el oído, ¿cierto? Dígame una cosa, ¿qué hizo Satanás? Satanás entendía desde el inicio que a la mujer se le hablaba y se le convencía ¿por dónde? Por el oído. Cuando llegó Satanás cuando llegó la mujer y le ofreció el fruto a su marido, el marido no la pensó ni dos ni tres veces porque vio que fue fruto agradable. Entonces los hombres ¿por dónde se convencen? Por la vista. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo ¿qué? Muy verídica. La mujer se convence ¿por dónde? Por el oído y los hombres ¿por dónde? Por la vista. Entonces, la serpiente no le habló ¿a quién? Al hombre. Le habló a la mujer porque la mujer se le convence ¿por dónde? Por el oído. Donde le habla al hombre, posiblemente el tipo le dijera, no, tendría que Satanás mostrarle algo muy atractivo, ¿cierto?
llegarle de otra manera al hombre. Entonces, con esto no quiero decir que la culpa sea de la mujer. La cuestión aquí es que, como lo expliqué la semana pasada, hay un plan de salvación. Dios ideó hacia la mujer con el propósito de que ésta fuera el vínculo para que Satanás se engañara a él mismo, ¿cierto? Pero bueno, les voy a hacer yo una pregunta y con esto quiero entrar al centro de la predicación. La serpiente, o sea, Satanás, planta la semilla en ese momento y les dice a ellos una mentira. La mentira era que el día que comieran del fruto serían igual a Dios. ¿Somos iguales a Dios? No. ¿Conocemos la diferencia entre el bien y el mal? No. Solamente Dios conoce esa realidad, pero Dios hace lo siguiente. Dios permite esto para enseñarle algo al ser humano. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que el modus operandi de Satanás siempre va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser? Yo planto el dardo en el ser humano, tiento al ser humano y después ¿qué hago? Me esfumo. Entonces, dígame una cosa. ¿Cuándo se volvió a nombrar a Satanás después de esto, de ahí en adelante? En el Nuevo Testamento, ¿cierto? En algunas partes los profetas hablan de Satanás, pero lo tocan muy minuciosamente, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús empieza a hablar de Satanás, no para exaltar su figura, sino para mostrar el plan que tiene él, ¿cierto? Entonces, para complementar esto, vamos a Juan, capítulo 8. En Juan, capítulo 8, vamos a encontrar que básicamente el Señor aclara y muestra las intenciones y la forma en la que Satanás opera desde un inicio, ¿cierto? Entonces dice el versículo 39, Juan capítulo 8, versículo 39. Dice, sois de vuestro padre el diablo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, me amaráis. Perdón, discúlpenme. Amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Repitan conmigo lo siguiente. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces, aquí en este texto, habla de que Satanás es homicida ¿desde dónde? Desde el principio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ser homicida? Matar, ¿cierto? Entonces, el propósito de Satanás era que el hombre muriera, ¿cierto? Entonces le dijo una mentira, pero el que tomó la decisión, ¿quién fue? El hombre. La mujer tomó la decisión. Entonces, obviamente, aquí ya podemos entender quién es el ayudante de Satanás. El ayudante de Satanás somos todos nosotros.
Entonces, quiero ponerle a usted esto en contexto y quiero ponerles algunos ejemplos, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para que usted pueda darse cuenta de que es el mismo modus operandi. Siempre Satanás obra de la misma manera. La única vez que yo he visto que cambie los modus operandi Satanás fue cuando, aunque lo hizo con mucha astucia, fue cuando el Imperio Romano estaba matando a los cristianos a través de Constantino. Engañó a todo el mundo, dijo, yo ya no me voy a oponer a que esta gente siga predicando el Evangelio y siga siguiendo a Jesús, porque el problema es que se me están multiplicando. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, como lo dije en otra predicación que ya subí esta semana, que esa es como caíste del cielo hoy, o Lucero dijo la mañana, que es la otra predicación, hablo de que él le dice, de que él pone al ser humano en una comodidad. Entonces dijo, yo ya no los voy a perseguir, ya no voy a dejar que sus hijos mueran en el circo romano, sino ahora vamos a cambiar de estrategia, ahora los voy a poner a vivir sabroso. Entonces, convierte a Constantino, permite que Constantino acuda a la conversión, que no fue, para mí no fue una conversión genuina, fue más un movimiento político. ¿Y qué hace Constantino? A todo mundo promulga como cristiano. Y de ahí viene la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque él dijo, de ahora en adelante todo mundo tiene que ser cristiano, ¿sí? Entonces, ese fue un movimiento audaz, ¿no? No digo yo que no tenga otro modus operandi. Lo que pasa es que la Biblia me muestra que regularmente tiene ciertos patrones de conducta, ¿no? Entonces, hace poquito me estuve viendo yo una serie de criminales en donde unos detectives, para descubrir los asesinatos macabros que tenían algunos asesinos en serie, ellos trataban de hablar con esos asesinos para poder identificar las estrategias, ¿cierto? De cómo ellos asesinaban, para poder entender a otros asesinos, para poderlos capturar, ¿no? Entonces, para que usted pueda entender cómo puede librarse del diablo, tiene que escuchar y tiene que leer la escritura y ver cómo él opera desde el inicio. Entonces, él opera con ideas. Por eso le digo yo a usted que él es un muy buen comunicador social. Entonces, por ejemplo, por eso es que para una iglesia es tan berraco el tema del chisme. La murmuración. Porque Satanás le planta una idea a una persona. Y esa persona se encarga de multiplicarla, de maximizarla, ¿cierto? Entonces puede ser que hayan cometido algo muy pequeño o puede ser que eso sea mentira lo que está pasando en la vida de esa persona, pero esa persona de un elefante, de un ratón hace un elefante, de un elefante hace un doble troque y de un doble troque hace una mula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás escoge al más ingenuo, al más torpe o al más vanidoso. Dios tiene otra forma de actuar. ¿Cómo puedo yo saber si yo soy el más torpe, el más débil o el más vanidoso? Regularmente la persona que tiene mucha confianza en sí mismo, ¿sí? O el más, en este caso el más débil, el que cree que todo el mundo lo tiene excluido. Siempre Satanás va a operar por el orgulloso, ¿cierto? Por el altivo. Satanás va a operar por la persona que no quiere escuchar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás coge y planta una idea. Y esa idea se la pone a esa persona, pero esa persona empieza a generar otras ideas. Lo cierto es que al finalizar la ecuación, Satanás lo único que hizo que fue plantar una idea. Les voy a poner unos pequeños ejemplos. Entonces, hablemos de Saúl, ¿no? El que era rey antes de David, ¿cierto? Entonces, el problema de Saúl fue que
Básicamente el problema fue que Satanás le plantó una pequeña idea en la cabeza. Usted nunca va a ser suficiente como rey, ¿cierto? Y de ahí en adelante Saúl trató de hacer todas las cosas para que el pueblo lo aceptara como rey. El problema de Saúl siempre fue que el pueblo, a pesar de que el hombre era el más alto, el más guapo, el más fuerte, ¿qué pasaba con él? Él creía que nunca había poder ser suficiente. Era el hombre más guapo y más alto de todo Israel, decía la escritura, ¿no? Entonces, Satanás plantó una idea y de ahí en adelante vino la rebelión de Saúl. Por eso es que Saúl, cuando Dios le manda a matar a Amalek, él dice, aquí voy a hacer es una jugada política. No voy a matar al rey de Amalek para que los otros reyes no se vengan en contra de mí. Lo voy a guardar para decirles a ellos que voy a tener misericordia y voy a hacer un gran imperio. ¿Notan cuál fue la situación ahí? Él trataba de ganarse el favor hasta de sus enemigos y del propio pueblo, ¿cierto? Entonces cuando viene el salmista, ¿qué es? Le dice, cuando viene el salmista le dice, cuando dice el profeta, perdón, cuando viene el profeta, ¿qué le dice? Le dice, pero ¿qué es este bramido de vacas y de bueyes que yo escucho? Y ¿qué hace vivo el rey de Amalek? Si la orden de Dios fue destruye a Amalek completamente, ¿cierto? Entonces el problema es que Satanás busca a las personas que creen estar más seguras a sí mismo y eso se convierte en una gran debilidad. Les voy a poner otro ejemplo y es con alguien muy querido, David. Un día David estaba en su palacio y se le ocurrió la maravillosa idea de hacer censo, ¿cierto? Por causa de ese censo, murió mucho pueblo de Israel. Dios se enojó mucho contra David por solamente contar a las personas. Pero el problema era contar cuánta gente había. No. ¿Censos se habían hecho? Claro que sí. El problema era el corazón del rey David. El problema fue que David en algún momento, ¿qué dijo? David dijo, este es mi pueblo. Dijo exactamente lo que dijo Nabucodonosor cuando salió en su gran palacio y se dio cuenta de todo el reino que tenía. Decía, todo esto lo he hecho yo, todo lo he creado yo. Todos me deben a mí adoración. Y Nabucodonosor se creyó rey. Entonces, la situación con David fue que Dios le dio una lección a él diciéndole, no me censee al pueblo, porque ese pueblo a usted pertenece. Yo a usted lo puse como administrador, ¿cierto? Entonces, sucedieron en muchas ocasiones en donde Dios plantó una idea, pero en este caso en específico, Dios le plantó la idea a Eva y Satanás, perdón, le plantó la idea a Eva y ¿qué hizo él? Se desapareció. No se hizo responsable de ahí en adelante. No se menciona a Satanás porque Satanás de ahí en adelante empieza a obrar de manera secreta. Anteriormente, Adán y Eva, como eran criaturas, podían ver a Satanás. Satanás se disfrazó de serpiente. Después de que se disfraza de serpiente y que hace que ellos coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, Satanás se camufló de ahí en adelante, ya no lo pudieron ver más. Por eso es que cuando Dios se les aparece en pleno día a ellos, le dice a Adán y él dice, tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo. La pregunta de Dios es, ¿quién le enseñó a usted que usted estaba desnudo? ¿Quién le enseñaría? Satanás. Entonces, una sola mentira fue lo que detonó toda la cantidad de mentiras de ahí en adelante. Entonces, Satanás utiliza la misma operación y lo hace con todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces, él planta una idea, potencializa esa idea y la convierte para muchos casos en una realidad. Muchas veces las mentiras se convierten en realidad por nosotros mismos. Si usted es una persona muy celosa y si usted se la pasa ahí encima de su pareja, reclame, 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 moleste, 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 tarde o temprano la pareja se va a cansar de usted. Y posiblemente esa mentira que al inicio le metió Satanás a usted, que era una simple mentira, se pueda convertir en una realidad porque esa persona ya no va a querer estar con usted. Así funciona Satanás, ¿cierto? Él es el padre de mentira
y es homicida desde el inicio. O sea, el propósito de él es hurtar, matar y destruir. Ahora usted dice, pero la predicación dice el ayudante de Satanás, ¿cierto? Lo que pasa con nosotros es que nosotros sí somos muy ingenuos, de verdad. A nosotros nos meten un cuento y creemos que somos muy astutos, muy inteligentes, que la sabiduría escurre por las barbas, así como se le mencionaba a un héroe del Antiguo Testamento, ¿no? La sabiduría escurre por las barbas de Aarón, ¿no? Entonces, nosotros somos como tan inteligentes, tan sofisticados, que nosotros creemos que no las sabemos todas, ¿no? Eso para Satanás es un dulce, ¿cierto? No hay momento más de debilidad para un hombre de Dios y una mujer de Dios como cuando está yéndole muy bien, como cuando le está yendo muy bien en su economía, en su vida sentimental, en su vida laboral, como cuando todo está a su alrededor bien. No hay momento más difícil. ¿Por qué? Porque Satanás en ese momento dice, este man es presa fácil, ¿cierto? Entonces, y si no lo ve Satanás, ¿lo ve quién? Dios. Entonces, eso también lo vio en Job. Entonces, Job tenía buen ganado, buenos hijos, tenía a su esposa, tenía todo lo que él quería y tenía buenos amigos. Pero si Satanás no lo ataca, Dios lo manda a atacar. Dice, ¿cómo así? Si me está yendo bien, ¿Dios me manda a probar? Sí. No se desanime, le voy a decir por qué. Porque finalmente lo que Dios quiere darle a entender a usted es que usted sin Él no es nada. ¿Cierto? Entonces, el mismo Dios fue el que le dijo a Satanás. Dice que se reunieron los hijos de Dios y con ellos se unió ¿quién? Satanás a una conversación. Y Dios le dijo, oiga, ¿usted no ha considerado a mi siervo Job? Hombre fiel, prudente, hombre que le ha ido muy bien, que hace todas las cosas bien, que es recto delante de mí. Satanás le dijo, hermano, pero si es que usted lo tiene todo muy bien con él, o sea, usted lo bendijo en todas las áreas, pero déjeme que le toque eso. ¿Sí me explico? Ese es el momento de mayor vulnerabilidad de una persona. Adán y Eva lo tenían todo en Edén. Dios les puso todo a su alcance. ¿Qué les hacía falta? Nada. Eran administradores, contaban con la presencia de Dios, ¿cierto? Labraban la tierra, podían comer de ella, podían alimentarse de lo que ellos querían. Estaban bien, pero ese fue el momento de mayor debilidad de ellos dos, porque se confiaron. La confianza es el arma número uno y principal de Satanás, ¿cierto? Pero Satanás sabe cómo crear rencilla, cómo crear cizaña. Por eso es que la parábola del trigo y la cizaña es muy diciente, ¿cierto? ¿Por qué en la iglesia no todos son trigo? Es una pregunta muy coherente, ¿no? En este caso. Porque dice que el sembrador salió a sembrar buena semilla, ¿cierto? Y nació un plantío de ¿qué? De trigo. Pero dice también, pero en la noche. ¿Cuándo viene Satanás? En la noche. Cuando en la noche no quiere decir que viene a las horas de la noche, cuando se ha ocultado el sol, no. Viene cuando usted está dormido. ¿Sí me hago entender? Ese es el tema. Ahí es cuando viene Satanás y riega la cizaña, riega pensamientos, riega cosas. Cuando usted está adormecido. Por eso es que la escritura dice, y tú despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, el problema de nosotros es que no entendemos la forma en la que Dios opera y que nosotros somos los medios de comunicación. Una cosa es que Él sea un emisor, ¿cierto? Y otra cosa es que nosotros seamos los que esparzamos esa emisión, ¿cierto? O sea, en español, lo que quiero yo decir es que una cosa es que Él sea el chismoso y otra cosa es que nosotros seamos los que esparcimos el chisme. Básicamente es eso. El mecanismo que él utiliza es que él utiliza la voz a voz.
Hay personas que tienen sus negocios a través del voz a voz y les va muy bien, ¿cierto? El voz a voz es lo que más utiliza Satanás. Le puedo poner otros ejemplos, pero voy a poner un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿no? Caín. Eh, ¿Cómo? Perdón, Judas. Yo siempre confundo a Caín con Judas, se parecen, ¿no? Le pongo a Judas, ¿no? En este caso. Obviamente también les tengo el ejemplo de Caín, ¿no? Pero le pongo a Judas. Un ejemplo más claro, ¿no? Dios sabiendo que él hurtaba el dinero, Dios sabiendo que él era deshonesto, que lo iba a entregar, Dios lo puso ¿a dónde? En el cargo de las finanzas, ¿cierto? Al hombre le iba muy bien. Dice la escritura que las viudas y muchas personas colaboraron en el ministerio de Jesucristo. ¿Y quién recibía los dineros? Judas. ¿Qué hacía Judas con la plata? Pues se la robaba. Eso hacía Judas. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento que le puso Satanás a Judas? Le dijo, hermano, si usted sigue con este loco, lo va a matar el Imperio Romano. Hermano, ese man está loco. O sea, si ese señor que lo puso a usted a cargo de las finanzas está diciendo que va a hacer que lo maten, hombre, mejor que lo entregue. ¿Sí o no? Judas se armó una película en la cabeza que ni siquiera los creadores de los contenidos de Hollywood se han armado. Y una vez dijo, es mejor vender a este man. O sea, el hombre era un economista berraco. Es mejor vender a este man antes de que pierda su valor o antes que lo maten. El hombre vendió al Señor. ¿Sí o no? Pero todo surgió ¿de dónde? De un pensamiento. Les pongo ahora sí el ejemplo de Caín, ¿no? De hecho, el nombre de Caín viene de la misma raíz que el pueblo de Canaán. Caná es en hebreo. Entonces la palabra Caín significa obtener o posesión o favorecer, ¿cierto? El nombre Abel significa, yo aquí encontré algunos nombres porque es difícil encontrarle el significado concreto a esa palabra porque quiere decir muchas cosas. Abel significa fragilidad, debilidad y efímero. Y después de que Caín mata a Abel, le nace un hermano que se llama Set, ¿cierto? Que se llama, significa colocar, ¿sí? O restablecer. Entonces usted dice, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿Qué me va a dar a mí a entender? Lo siguiente, dígame una cosa. ¿Quién fue el hijo primogénito según la escritura de, de Adán y Eva? Caín, ¿cierto? Entonces usted dice, pero la Biblia no dice que fue su único hijo, ni que fue el primogénito. Nosotros suponemos que ¿quién fue? Caín, ¿cierto? En el Génesis dice que Adán conoció a su mujer, ¿sí? Y le nació un hijo, ¿cierto? Pero no dice que fue el primer hijo. A Caín, ¿cierto? Entonces, el nombre de Caín significa poseer, favorecer, obtener, ¿cierto? Lo primero que hace Adán con su hijo Caín, ¿qué fue hacer? O con sus hijos, ¿no? Porque no hay certeza de cuántos hijos ya tenía Adán y Eva hasta ese momento. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le enseñó a qué? A labrar la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de dónde aprendió Caín a labrar la tierra? De Adán, ¿cierto? ¿Y quién le enseñó a labrar la tierra? Adán, Dios. Listo, ahí tenemos esa idea, ¿cierto? Entonces, era el hombre fuerte, ¿no? ¿Quién era el hombre fuerte? Caín, el hombre que trabajaba la tierra, que comía el pan con el sudor de su frente, ¿no? Y al lado de Caín, ¿quién está? Abel. ¿El nombre de Abel qué significa? Debilidad, fragilidad, ¿sí? Efímero. Algunos le colocaron pastor, imagínense, en la definición. Entonces era el hombre débil. Dios maldijo la tierra. El pensamiento de Adán fue,
tenemos que hacer algo para poder recuperar la tierra. Entonces nos vamos a ir a Oriente, ¿cierto? Le voy a enseñar a mi hijo a labrar la tierra. ¿Cuál fue el pensamiento de Caín? Con el fruto de la tierra voy a tratar de convencer a Dios, voy a mostrarle a Dios mi esfuerzo y a través de ese esfuerzo Dios va a restaurar la tierra, ¿cierto? Abel vio a su hermano que iba a llevarle una ofrenda a Dios y dijo, no, pues mi hermano va a ir, yo voy a ir, pues no tengo nada más tengo ovejas, soy pastor de ovejas, no soy un hombre grande, trabajador de la tierra, simplemente sirvo ¿para qué? Para pastorear ovejas. Voy a llevarle, eso sí, la más gorda, ¿cierto? ¿Por qué Dios mira con agrado al frágil y no al fuerte? Porque el fuerte trata de convencer a Dios de que está en un error. Entonces, Satanás entiende esto. Satanás entiende que nosotros tratamos de convencer a Dios y de doblarle el brazo a Dios. Entonces, por eso es que muchos en su vida de creencia hacen lo siguiente. Llegan a la iglesia y empiezan a cambiar completamente algunos comportamientos y empiezan a portarse supuestamente bien, cambian hasta su manera de hablar, lo dije en otra predicación, no cambia su manera de hablar, su manera de comportarse, pero ese cambio no es genuino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese cambio no estuvo Dios. Porque es el cambio del hombre, no es el cambio que Dios provoca en el hombre. Entonces, ¿Dios qué espera del ser humano? Debilidad. Ahora usted dice, usted está suponiendo mucho. Póngame un caso verdadero. Le pongo yo el caso de Esaú y Jacob. No hay mejor caso que se asemeje a este. De hecho, si lo vemos, es muy parecido. ¿Cierto? Esaú, ¿quién era? El hombre fuerte, el cazador, el que vivía de qué? Del campo, ¿cierto? ¿Quién era Jacob? El que estaba en las naguas de la mamá del débil. ¿Dios a quién aceptó? A Jacob. ¿Por qué lo aceptó? Porque era débil, porque no tenía otra cosa que ofrecer, porque tenía que depender de Dios para que Dios le proveyera la hierba para alimentar sus ovejas, no tenía nada más que ofrecer. Eso es lo que espera Dios del hombre, pero Satanás tiene otro pensamiento. Por eso es que es padre de mentira, porque lo primero que le dijo a Adán y Eva fue, Dios está mintiendo. ¿Notan eso? La mentira de Satanás es decirle a la verdad y a lo bueno malo. Por eso es que usted en la actualidad, dice la escritura que en los postreros tiempos le dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Y lo bueno y lo correcto es correcto, aunque no todo el mundo esté de acuerdo. Y lo incorrecto es incorrecto, aunque no todo el mundo lo apruebe. O aunque todo el mundo lo apruebe, ¿no? Entonces, básicamente el texto que yo les menciono acá y que ustedes están mirando está en Génesis, ¿cierto? Pero el problema en realidad parte del sentido de lo que nosotros vemos como realidad. Desde cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal hasta el día de hoy, ningún ser humano tiene la realidad. Nuestra realidad no es la realidad. Tanto así que Satanás pasó de ser un simple mentiroso a ser padre de mentira. ¿Cierto? Entonces vino Jesús. Y mire lo que sucedía. Un día el Señor Jesús, yo imagino que todo aburrido, molesto, digo, pero oiga, ¿ustedes quién los entiende? Si vino Juan el Bautista, que no come, que vivía en el desierto, que vestía de pieles, que comía legumbres, que no bebía tampoco, y a ese no le creyeron, y vengo yo que como y que bebo, y que les hago milagros, y tampoco, ¿quién los entiende a ustedes? Es porque el ser humano no tiene una correcta realidad. Por eso es que a nosotros no nos gusta oír a Dios, no nos gusta oír las predicaciones, no nos gusta leer la Biblia. Dice, porque vuestro padre es
Satanás, porque los deseos de vuestro padre, eso queréis hacer. Esto es muy duro para usted y para mí escucharlo, claro que sí, porque nosotros todos los días, ¿qué queremos hacer? Hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Nuestra realidad está tan distorsionada que nosotros vamos completamente a lo contrario de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, por eso es que Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice que todos se desviaron, o sea, todos estamos desviados y todos nos hicimos inútiles. La respuesta de Dios es la siguiente. Y vamos con la solución, ¿no? Que es lo interesante de todo este tema, ¿no? Hubieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos que se equivocaron. Un ejemplo que me faltó mencionar fue el de Pedro, ¿no? Un día se le acerca a Pedrito y entonces el Señor está diciendo, me es necesario morir para el perdón de pecados. Usted imagínese donde el Señor Jesús no hubiera muerto por el perdón de pecados. Terrible. Y se le acerca a Pedrito y le dice, uy, no, Señor, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo usted va a morir? ¿Cierto? La respuesta de Dios es, aléjate de mí, Satanás. Yo creo que la intención del tipo no fue mala. Dijo, ¿cómo así? O sea, si usted a alguien lo va a matar, de hecho, el día que lo fueron a capturar, el tipo sacó una navaja y un cuchillo y le cortó la oreja a Malco. ¿Sí o no? La intención era buena, era muy buena, de hecho, pero muy buena para nuestra realidad. O sea que en realidad era mala. Porque si Jesús no muere, mijitos, todos nosotros, los que estamos aquí y los que me ven al otro lado, para el infierno, para el infierno. Yo creo que yo haría lo de Pedro. No, ¿sabe qué? Yo que soy algo explosivo, ¿sabe qué, Señor? Con usted para las que sea. Si me tengo que hacer dar chuzo, lo que sea, yo imagino a Carlitos, no. Aquí hay que dar chullo, chuzo, lo que sea, hace unas lanzas, hace cualquier vaina, pero aquí no dejamos matar al maestro. ¿Sí o no? La buena socio. Entonces, claro, ese es el tema. El tema es ese. Que el pensamiento de él, de pronto para nosotros, la percepción de nosotros no fue mala. ¿Cierto? Entonces, de ahí viene parte de la solución. La solución es lo que dice la escritura, renovaos en la transformación de vuestro entendimiento a través de la palabra. La palabra trae renovación. ¿Qué renovación? Que en la palabra está a lo que Dios le dice sí y a lo que Dios le dice no. Entonces, aquí iniciando con lo de Caín y Abel, ¿qué Dios le dice sí? A la debilidad. Dios dice, si usted es débil y si usted necesita de mí y si usted depende de mí, a eso le digo sí. ¿A qué le dice Dios no? Cuando usted dice, me voy a portar bien, o le va a decir, el día que yo me sienta capacitado para ser cristiano, ese día voy a servir a Cristo. Nunca lo va a hacer. Pero hay personas que sí, ¿no? Dicen que están en la condición de ser cristianos y se queden muy buenos, ¿no? De hecho, hay grupos sectarios dentro del mismo cristianismo que dicen que pueden cumplir la ley y que pueden ser perfectos y pueden manejar santidad, ¿no? Entonces, Dios no le dice sí a la santidad hecha por el hombre. Dios a qué le dice sí, a la santidad que Dios provoca en el ser humano. Porque es diferente que yo le diga a usted que de pronto anda en unión libre, cásese porque está en pecado, a que quien lo ponga en su corazón. Dios, es muy diferente. En la una usted me va a mamar gallo, por si no, usted no se quiere casar, usted me va a decir, sí me voy a casar, pero finalmente va a terminar, ¿qué? Diluyendo los tiempos y va a decirme finalmente que no. En cambio, Dios, quien sí conoce su corazón, le va a decir, oiga hombre, legalice el producto, venga. Claro, está mal. Cásese. ¿Sí me hago entender? Ese es el tema. Nosotros pensamos mal y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Me explico? Entonces, el primer inicio del cambio es entender
que no todo lo que nosotros conocemos como bueno es bueno. Que hay muchas cosas que son malas, así las consideremos buenas. Les voy a poner un ejemplo. Lamentaciones 3:27 dice que es bueno que el hombre lleve su yugo y tenga problemas desde su juventud, que se calle la boca y espere a ver, porque Dios no toda la vida lo va a lastimar ni toda la vida lo va a ofender, sino que Él no lo hace de a propósito, sino que el castigo o el yugo tiene un propósito. Y usted ve a su hijo sufrir cuando es joven o a una persona sufriendo y usted dice, eso es malo. Entonces Dios le dice, no señor, porque yo a ese chino le estoy creando defensas. O sea, le explico. ¿Quiénes viven más, los perros criollos o los perros finos? Los criollos. Porque el criollo puede comer de todo y no le hace daño prácticamente nada. En cambio, el fino, vaya a darle usted alguna mala carne y estiró la pata. Básicamente, sin ser presuntuoso, quiero decirle a usted lo siguiente. Dios, cuando en nosotros hay problemas, está creando algo que llama defensas y nos está enseñando cuál es el modelo de las cosas. Pero nosotros tenemos problemas y de una vez identificamos los problemas como algo malo. Pero lo primero es que el primer tip es que nuestra realidad está completamente ¿qué? Distorsionada. ¿Cierto? Lo segundo, todo lo que usted escuche, y eso es algo que yo estoy practicando en la actualidad, no lo puedo decir que lo lleve a cabalidad a la perfección, pero estoy practicándolo. Todo lo que usted escuche, práselo por los filtros de la oración y de la palabra. ¿Me hago entender? O sea, por ejemplo, usted escuchó algo mal de alguien. Lo primero que usted debe hacer es, Señor, escuche esto. Háblelo con Dios. Ore. Busquen la palabra si es necesario, que siempre va a haber una respuesta allí. Y comente la situación y destape al enemigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros, como tenemos la realidad alterada, nosotros pensamos que las cosas se acomodan a nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, el filtro que debe pasar por nosotros siempre debe ser la oración y la lectura de la palabra. En algunos casos, cuando se tenga falta de fe con respecto a esa situación, ¿qué debe hacer la persona? Ayuno. Pero ayunar porque Dios aumente la fe, por crecer espiritualmente, no por la situación. Pero es importante que usted tenga esos filtros. ¿Me hago entender? Por eso es que la escritura dice, y tú quien quiera que seas, en tanto que juzgas a otro, te condenas a ti mismo y amontonas ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios, ya que tú que criticas a tu hermano haces lo mismo. Entonces, Dios ¿qué está diciendo? O sea, está bien. Usted puede escuchar las cosas, pero todo lo debe pasar por ¿dónde? Por un filtro. Y si usted escucha algo, debe orar por esa situación. Porque cuando usted no hace eso, usted es presa fácil del enemigo. Y el enemigo lo va a utilizar a usted. Porque como su realidad está distorsionada, usted no entiende ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, usted lo que va a hacer es empeorar la situación. ¿Me explico? Entonces, el ayudante de Satanás somos nosotros. Nosotros somos el vehículo de la información. Prácticamente somos las redes sociales del diablo. Nosotros somos las redes sociales. ¿Qué hace el diablo? Postear en nosotros la información que él quiera transmitir. Y nosotros la hacemos viral. Seguro. De verdad. Y lo peor es que hay otros que se suscriben a nuestro canal y le ponen la campanita para entender más chismes. Es así. O sea, me refiero al tema de lo que estamos hablando, ¿no? Porque está nadie dice, uy, no, yo me suscribo y no le activo la campanita. No, active la campanita.
Pero, pero sí debemos entender eso. Y lo último, y lo más importante que yo quiero que usted se lleve el día de hoy, es que a pesar de que usted a veces se meta en problemas, déjeme decirle una sola cosa. Dios tiene el control aún de su propia lengua. Y Dios sabe hasta qué punto permiten las cosas que usted habla, que usted dice y los pensamientos que le llega muchas veces Satanás, que Satanás le hace llegar a su mente. Debe de entender eso. Si usted está con Dios, debe de entender de que Dios muchas veces le va a quitar personas, le va a quitar cosas, le va a quitar empleos, le va a quitar situaciones, porque el propósito de Dios es cuidarlo a usted. ¿Me hago entender? Entonces, a veces nosotros como que peleamos con Dios, ¿no? Porque a veces las cosas como que no salen como nosotros queremos. Yo, de hecho, yo soy un peleón con Dios, a veces peleo mucho con Él, porque no salen las cosas como yo quiero. Pero a mí, ¿quién me dice que lo que yo quiero es lo correcto? A entender que el filtro de la oración, el filtro de la palabra, es importante. Entender que Dios tiene el control de todo es aún más importante, porque es la fe, ¿cierto? Entonces, a pesar de que Satanás trate de meterle a usted información, de que trate de meterle a usted cualquier cantidad de cosas, Dios mismo traerá claridad. Pero solamente aquella persona que dependa de Dios. Porque, a ver, si Satanás le ha llenado su mente a punta de mentiras y le ha dicho cualquier cantidad de mentiras y usted le ha creído, pero si en su corazón hay orgullo, prepotencia y altivez, mire, Dios dice que al altivo lo mira por allá de lejitos. Entonces Dios dice, vaya, estréllese muy bien y cuando sea humilde, venga y hablamos. Ese es el mecanismo que utiliza Dios. Dios no se va a poner a pelear con el necio. Él dice que él al necio lo mira de lejos, no le presta atención, al necio lo ignora. Dice que su cara está en contra del necio. Amén. Dios nos libra a nosotros de ser necios. Entonces, por favor, ayúdenos en nuestras redes sociales. Dele like, por favor, comparta, suscríbase. Nosotros estamos subiendo diariamente publicaciones que le va a ayudar a usted, a los suyos. Recuerde que estamos en las redes sociales. Vean el video hasta el final. Ahí está nuestras redes sociales. Y sobre todo comparta. De verdad que hay muchas personas que de pronto necesitan en este momento entender la forma en la que ellos pueden salir de muchas situaciones. Espero que esta predicación sea muy útil para usted, para los suyos, y que nos siga acompañando en este peregrinar en la vida cristiana. Amén. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.